tardes, arquitecta. Buenas tardes, compañeros. A continuación vamos a hablar mi grupo y yo sobre lo que es la arquitectura peruana en la primera mitad del siglo XX. Bueno, los integrantes somos Arredas Chávez, Jorge Renel, que les habla, Alejandro Valenzuela, Carol Elisa, Coyo Bellido, Katia Silva, Acevedo, Gerson Mar. Bueno, en lo que sería el panorama histórico tras la Guerra del Pacífico y la afirmación nacionalista de la posguerra. Bueno, para muchos intelectuales peruanos, la Guerra del Pacífico fue la hora cero del Perú moderno, que implicó el colapso absoluto del Estado y el riesgo de su desintegración total. Anteriormente, pese a que algunos autores, como Sergio Villalobos, han sostenido que las tensiones entre chilenos y peruanos ya vendrían desde los tiempos ya desde la colonia. Bueno, y nosotros creamos amparados en el material historiográfico y las entrevistas a distintos académicos que se le han elaborado, como también a los investigadores, tanto en Lima como en nuestro país, que antes del conflicto Chile no habría tenido una importancia especial para Perú. Hasta 1879, tanto la clase política como el mundo popular peruano solo habrían visto en Chile poco más que la idea de un lejano, pobre y pequeño territorio al sur del mundo. Acá podemos ver Chile y la Guerra del Pacífico, entre la guerra y la soberbia y el mito de la nación guerrera. La Guerra del Pacífico ya tuvo lugar entre 1879 y 1883. Para Chile significó un antes y también un después en la definición propia, la autoconcepción e identidad nacional y condicionaria. Desde entonces la relación con peruanos y bolivianos, una de sus primeras consecuencias fue la incorporación definitiva de los sectores populares como actores de esta construcción, aunque siempre dentro de la lógica de la élite. Entre Lima Vieja y Lima Nueva. Bueno, acá podemos ver los planos, cómo ha sido la primera remodelación, cómo ha ido empezando, pues no, lo que es la urbanización en Lima, remodelando la ciudad a la sombra de la posguerra del Pacífico, luego de la Guerra del Pacífico. Bueno, en los inicios del siglo XX, la recuperación económica del país se intensificó, sobre todo durante el primer gobierno de José Pardo. Su presidencia, su gobierno fue entre 1904 a 1908. Durante este periodo, la ciudad de Lima rápidamente y con gran esfuerzo inició su expansión urbana. Como ya lo había mencionado, se hicieron los primeros trazos urbanos. Bueno, luego de haber estado constreñida durante más de 3 siglos por las antiguas murallas que la delimitaban, entre otros motivos, por el crecimiento demográfico que para 1906 se aproximaba a los 140.000 habitantes. En la década siguiente y hasta la tercera, es decir, durante el gobierno de Augusto Blas de Leguía, que tuvo como presidencia, que estuvo en el gobierno de 1919 a 1930, conocido como ya el famoso oncenio, pues, ¿no? La capital peruana estuvo poblada por más de 250.000 personas y registró una considerable expansión urbana fuera de los antiguos trazos de las murallas virreinales, principalmente hacia el sur. Bueno, acá podemos ver la segunda remodelación, lo que es en el plano urbano. Ya vamos a ver cómo ha ido mejorando, cómo se ha ido llenando ya lo que es la urbanización en Lima. Bueno, respecto a la plaza de Bolognesi, en 1901 el gobierno cedió a la Municipalidad de Lima 3.600 metros cuadrados de terreno, localizados en la intersección de las avenidas Alfonso Ugarte y 9 de diciembre, para que se creara una plaza circular, y en ella también se pueda levantar el monumento a Bolognesi y los caídos en la batalla de Arica. Esta concesión se realizó 2 años después de que el presidente del Perú, Eduardo López de Romaña, emitiera el 3 de noviembre de 1899, un día antes del natalicio de Bolognesi, la relación suprema que mandaba erigirle un monumento a los héroes del Morro de Arica. Cabe señalar que en el plano de 1904 se aprecia que en los terrenos de Chacra Colorada se construiría el barrio de Breña, nombrado así en homenaje a la campaña de la Breña, dirigida por Andrés Avelino Cáceres durante la ocupación chilena del Perú. Y bueno, ya 4 años más tarde, en un plano de 1908, se ve cómo esta zona ya ha sido urbanizada y se ha creado la avenida Breña, prolongada hacia el oeste desde el óvalo Bolognesi. Luego se le denominaría avenida Arica. Bueno, acá podemos ver lo que es la tercera remodelación de lo que es el plano urbano de Lima. Se podría decir ya que es casi el último. Cabe destacar que la otra gran vía proyectada era la avenida Central,
Tenía una orientación sur-norte y se prolongaba desde la Plaza Bolognesi en línea recta, cortando las manzanas levantadas cerca de los límites de la vieja Lima y continuando por el actual jirón de la Unión, hasta desembocar a la Plaza Mayor y cruzar el río Rímac en dirección al barrio homónimo, hasta la Alameda de los Descalzos, donde a inicios de junio de 1921 se colocó la primera piedra del Arco del Triunfo a los próceres de la Independencia, empezando a construirse en esa década ya. El axis central de esta avenida y de la Colmena serían los terrenos de la estación de San Juan, donde se construiría la Plaza San Martín, inaugurada en 1921. De esta manera ya los óvalos de las grandes avenidas, diseñadas sobre los antiguos trazos de las murallas, donde habían importantes monumentos patrios, en lo que es los monumentos ya haciéndonos referencia a lo que es el combate del 2 de mayo de 1874 y a Bolognesi, y también los caídos en la batalla de Arica de 1905. Ambos se cruzarían al frente de la Plaza San Martín y el Hotel Bolívar, hasta prolongarse una de ellas hasta la Avenida Grau y la otra hasta el Arco del Triunfo a los próceres de la Independencia. Acá podemos ver lo que es el estilo Art Nouveau que se empleó en esa época. En el Jirón de la Unión, antigua calle comercial de Lima, se encuentra ubicada, lo que es el edificio Currer, lo que podemos observar aquí. Ese edificio albergó desde 1906 el estudio del fotógrafo Dolfo, sucesor del francés Eugenio Curret, que llegó a Lima en 1865. La casa Curret fue diseñada por el arquitecto Enrique Ronderas. La fachada puede calificarse como neorrococó por la decoración en sus balcones con aplicaciones Art Nouveau, cuya superficie muestra un contraste de luces y sombras. La casa cuenta con 2 balcones que sobresalen en el segundo y tercer piso. Las rejas de las barandas son también un ejemplo de ese estilo artístico. Además, los balcones cuentan con una balaustrada curva. El balcón central presenta varias figuras de plantas y motivos en estuco. En la parte superior de la fachada se encuentra la figura de una sirena, alegoría del progreso que fue característica de las clases burguesas expresadas en el Art Nouveau de la época. En el primer piso de la casa se presenta la técnica del almohadillado, muy utilizado en el Renacimiento. En el eje central de la casa se encuentra una puerta que conduce al segundo nivel a través de una escalera de un solo tramo. En el segundo y tercer piso claramente se muestra el estilo Art Nouveau. Este inmueble también tiene un gran valor artístico al tratarse del mejor ejemplo del estilo Art Nouveau que existe en la ciudad. Bueno, eso es todo. A continuación le paso a mi compañero para que pueda seguir exponiendo, para que pueda seguir con la exposición. En el estilo Beaux-Arts encontramos principalmente al arquitecto Rafael Marquina, que nació en Lima en 1884, formó sus estudios en Estados Unidos, en la Universidad de Cornell, cuya universidad está influenciada con la doctrina de Beaux-Arts. En 1912 regresa a Lima para la reconstrucción de la estación de Desamparados. En el estilo Beaux-Arts francés, tiene como características la simetría, la jerarquía de espacios, grandes entradas y escalinatas. También tiene como referencia el estilo historicista y eclecticismo. Como ejemplo tenemos el colegio, las escuelas de Bellas Artes y el Centro Cultural de Kirchner. Su diseño y ejecución se profundiza en los detalles arquitectónicos, como las balaustradas, pilares, esculturas de figuras, guirnaldas, cartuchos y cornisas de apoyo. En la estación central de Desamparados, en 1900 inicia la reconstrucción. Se está configurando por 3 pisos, 3 plantas, la cual tiene un semisótano, y también en el edificio aplicaron métodos y materiales modernos como el concreto armado, con estructura de hierro y telares de malla metálicas. En el interior se pueden destacar las bancas de hierro forjado con maderas y estilos de Art Nouveau. También tienen la escalera principal que es de estilo eclectista. También hay columnas dóricas, armadillados y también balaustradas continuos. En la estación central de Desamparados, en la fachada se puede observar que la fachada es simétrica y monumentalmente presenta cornisas que están sobre la escalinata. La proporción central es de 2:1, ya que cada fachada de 4 cuerpos representa
de proporción de 3 a 1. En la fachada posterior denota un gran talento académico, composición y elaboración de los elementos de carácter eclectismo. Encontramos la balustrada, cornisa, ventanas de proporción de 2 a 1, almohadillado y pintos pedestales. Tiene también columnas dóricas que se encuentran en las fachadas y columnas gemelas dóricas. También tiene como remate principal en la calle central. En el estilo historicista, se trata más que todo en imitar los estilos arquitectónicos de otras épocas, incorporándose en algunas características de la cultura de ese ciclo. A diferencia del estilo arquitectónico de eclectismo, se basa en la combinación de distintos estilos para dar al lugar un producto distinto y propio del momento. El estilo historicista tiene diferentes neos: el neobarroco, el neobizantino, el neogriego, el neocolonial, neoegipcio, el neogótico, el neomudéjar y la arquitectura georgiana. Tenemos como ejemplo al arquitecto Héctor Valverde. Uno de los edificios que destaca de este arquitecto es el Nunciatura Apostólica y el Colegio de Santa Úrsula. El estilo victoriano. La arquitectura victoriana se dio en base a los gustos de la reina Victoria, y ésta se propagaría fácilmente por el mundo gracias a las colonias que en aquel momento tenía Inglaterra, así como también América la difundiría a través de los Estados Unidos. A ver, este estilo lo caracterizamos por captar elementos del estilo gótico británico y otros estilos más que nada de la época renacentista. Generalmente podemos observar su influencia en sus modelos de viviendas, aunque actualmente tenemos muy pocos ejemplos de edificaciones públicas e industriales construidos bajo ese estilo. Por ejemplo, en Lima tenemos una casa que conserva aún en el estilo victoriano. Tenemos a la casa Rosa de los Ríos en Barranco, de las cuales se puede apreciar el estilo netamente en su patio interior. Algo que caracterizaba el estilo victoriano era la ornamentación, pudiéndonos darnos cuenta en sus diseños interiores y fachadas. El ladrillo, como podemos ver aquí, fue, fue el principal material que se usó, así como también la cerámica en algunos detalles interiores, además de la mezcla de dos colores en sus fachadas a más. Otro espacio muy representativo de estas casas son sus bibliotecas. En sí está muy asociado a la realeza, la prosperidad y a la cultura, de modo que este es un elemento esencial en los interiores de la vivienda de este estilo. A ver, el estilo neocolonial. El estilo neocolonial surgió durante la primera mitad del siglo XX en diferentes naciones latinoamericanas, así como la peruana. Este estilo comprende el conjunto de proyectos y construcciones que tomaron como modelo obras producidas durante el periodo de la dominación española en América Latina. También se agregan las de la influencia prehispánica. Como principal ejemplo tenemos en Lima, como un estilo neocolonial, el Hotel Gran Bolívar, quien posee también toques de estilo barroco español y neocolonial. Este de aquí fue construido por el arquitecto Rafael Marquiña para poder celebrar el centenario de la batalla de Ayacucho, para hospedar a los altos rangos militares y presidentes de esa época, perdón. Y posteriormente este edificio se amplió a 5 pisos en 1938. El estilo neoperuano. La arquitectura neoperuana es un estilo que surge hace un siglo aproximadamente. El término refiere a un estilo propuesto y desarrollado por Manuel Piqueras Cotolín en la década de 1920. Es una época en que la arquitectura limeña prefería imitar modelos franceses e italianos. El escultor español promovió el uso del pasado precolombino y colonial peruano en la arquitectura y esculturas modernas.
y así transformar el paisaje urbano de la vieja Lima colonial, incorporando los estilos indigenistas al proceso de modernización de la ciudad a través de ese estilo. Los diseños precolombinos fueron indispensables para la estética del neoperuano. En las fachadas neoperuanas de Piquera se puede observar que continuaron con estructuras barroco, pero lo precolombino fue agregado como decoración. Los ornamentos de los muros y ventanas, la frecuencia de los balcones limeños y las decorativas portadas o ingresos a un edificio son las tres características notorias de la arquitectura neoperuana. En sí, el estilo neoperuano fue una de las tantas formas en las que se ha buscado y se sigue buscando representar o materializar lo nuestro, dotando de atributos específicos a un objeto o producto artístico para hacerlo propio. Algunas arquitecturas con estilo neoperuano tenemos la Escuela de Bellas Artes y la Embajada de Argentina, ambas ubicadas en Lima. El Art Deco. El Art Deco fue un movimiento de diseño popular a partir de 1920 hasta 1939. Se basa principalmente en la geometría inspirante del cubo, la esfera, la línea recta y además de los zigzags. En arquitectura se recurre a remates terminados escalonadamente, seguramente inspirados en culturas prehispánicas. Es un estilo muy pragmático. Uno de los grandes nombres es de Le Corbusier, que denominaba la casa como máquina de ser habitante. Sus edificios eran la afirmación de la modernidad. El Art Deco se convirtió en un fenómeno de masas gracias a la experiencia de la Exposición Internacional de Artes Decorativas en París en 1925. El Art Deco se diseñó a partir de 1920 hasta 1939, que incluyó las artes decorativas mundiales y artes visuales, e incluso los años 1950, en algunas partes, que influyó en las artes decorativas, tales como la arquitectura, el diseño interior, diseño gráfico, también en las artes visuales, como la moda, la pintura, grabado, escultura, cinematografía, entre otros. El Art Deco es una amalgama de muchos estilos y movimientos diversos, y su significado gira en torno al proceso, el ordenamiento, la ciudad y lo urbano. En arquitectura se recurre a remates terminados escalonadamente, seguramente inspirados en esculturas prehispánicas. En Latinoamérica, el Art Deco está presente en grandes ciudades, como Buenos Aires, Sao Paulo, Caracas y también en Lima. La arquitectura limeña se ha adaptado mucho a la moda europea en diferentes épocas del siglo XX. En el siglo XIX, nos había legado el deseo de ser modernos y la arquitectura se acomodaba desde fines del siglo a los cambios de moda y gustos fundamentales en París. En el centro histórico, uno de los estilos Art Deco que se puede notar es el McDonald's, que se encuentra en el centro de Lima, y a sus alrededores también podemos encontrar algunos estilos de Art Deco. Como conclusiones, podemos observar la importancia de los estilos arquitectónicos que se pueden apreciar en diferentes trabajos que han innovado en la arquitectura, marcando tendencia y estilos a pasar de los tiempos. Durante la campaña naval de la guerra con Chile, estadísticamente podemos afirmar con mucha objetividad que Chile no hundió ningún barco peruano. La Independencia se hundió por una mala maniobra al acercarse demasiado a la costa y chocó con un peñón no registrado en las cartas de navegación. La Unión fue hundida por su tripulación frente al Callao para que no caiga en manos del enemigo. El Manco Cápac y el Atahualpa fueron hundidos frente a las costas de Arica por su tripulación. Los demás barcos fueron hundidos por su tripulación por orden del gobierno de Perú.